Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes. Está, Interesantísimo todo lo que hemos escuchado, ¿eh? está muy interesante, sí. Bueno, realmente es un lujo poder tenerte para conversar un poco sobre la alfabetización y sobre todo, como para empezar hoy, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Qué se entiende por alfabetización matemática? Bueno, es una de las formas de alfabetización, ¿no? En realidad, cuando hablamos de alfabetización matemática, en realidad tenemos que pensar en competencia matemática, en definitiva, ¿no? A veces nos resulta más fácil entenderlo de esa manera. Se lo ha llamado alfabetización porque tal vez estamos como tratando de escalar en de alguna forma eh, la mirada que se tiene sobre lo que es aprender matemáticas. Siempre se habla de lectura, escritura y alfabetización en esos términos, poco se habla de matemática, ¿no? En términos de alfabetización. Recién hablábamos de alfabetización digital, por ejemplo, y se comenta que la lectura, la escritura y la matemática están dentro de las alfabetizaciones tradicionales. Sin embargo, sabemos que la matemática todavía está muy lejos de convertirse realmente en una competencia que nosotros podemos decir, bueno, estamos en otra situación. Sabemos los resultados que tenemos a nivel de nuestro país, a nivel regional, respecto de lo que es el desarrollo de esta competencia matemática. Siempre piensen que cuando hablamos de competencia matemática no estamos hablando de contenidos matemáticos, sino de lo que se está hablando es de una relación absolutamente dinámica y flexible entre estos conocimientos disciplinares, entre los contenidos matemáticos, pero también los procesos matemáticos, que son indispensables, ¿no? Entonces, siempre esto involucra poder analizar, identificar datos, realizar operaciones numéricas básicas, ser capaz de comprender las equivalencias, supongamos, del sistema monetario, entender la relación entre la distancia y el tiempo, tener conocimientos sobre el espacio, sobre la orientación, sobre las formas, tratar de entender lo que es la medida y qué significan las magnitudes, ¿sí? Es decir, tener nociones, por ejemplo, vinculadas con la estadística, con la probabilidad, la incertidumbre, los cambios. Es decir, piensen que todo lo que estoy diciendo es realmente estar focalizado en los procesos cognitivos. Es decir, desarrollar habilidades para pensar y hacer matemática, tratar de comprender los modelos, tratar de resolver problemas, ya sean numéricos, ya sean geométricos, pero tratar de resolver problemas en general, es decir, cualquier situación. Si nos vamos específicamente a lo numérico, cualquier situación que involucre los números, ¿no? Ahora, en este sentido, nosotros también tenemos que poder no solo manejar estos conocimientos más básicos de lo numérico, sino también poder representar una situación, comunicarla adecuadamente, usar el lenguaje matemático para comunicar ideas, conocimientos, para poder argumentar y fundamentar lo que estamos diciendo. Entonces, fíjense que, en definitiva, es tratar de como identificar y entender el papel que juega la matemática como un proceso adaptativo, el papel que juega en el mundo, ¿no? Es decir, yo tengo que poder hacer matemática y resolver cuestiones vinculadas con lo numérico o con lo geométrico en distintos contextos, no solamente en la hora de matemática. Es decir, los nenes no resuelven problemas, o los adolescentes o los adultos en la universidad no resuelven problemas solamente en la hora de matemática. Digamos, la matemática está en todas partes, está a nuestro alrededor, está en el arte, está en la naturaleza. Cuando un pequeñito de nivel inicial advierte el patrón, por ejemplo, los patrones, estas repeticiones que se van a dar, no solo en lo numérico, que se van a dar en la música, que se dan, por ejemplo, en la naturaleza, en el arte, ¿sí? Estamos empezando a trabajar esa competencia matemática. Entonces, la verdad es que creo que estamos un poco lejos de esto. Lo tenemos formulado muchas veces curricularmente, ¿sí? Pero todavía no hemos logrado desarrollar prácticas de enseñanza efectivas que realmente la potencien, la enriquezcan y que nosotros tengamos niños o adolescentes que terminan sus trayectos escolares con esta competencia en niveles de desarrollo interesantes, ¿no? Claro.
Teniendo en cuenta esta construcción de lo numérico y con respecto a la formación docente también, ¿no? Y a la formación tanto inicial y continua, ¿qué podemos hacer como docentes en el aula cuando los números se vuelven difíciles para los estudiantes? Es que los números se vuelven difíciles, Ah, ese es el punto, ¿no? sí, sí, Este, es una disciplina que tiene su complejidad, sin lugar a dudas. Digamos, el conocimiento matemático es un conocimiento complejo, muy jerarquizado, con un nivel de abstracción muy alto. Entonces, esto genera un desafío muy importante para el profesorado. Ahora, yo creo que lo más importante, más allá de que si tenemos algún estudiante que tiene algún tipo de dificultad, sea en el nivel que sea, algún tipo de dificultad con lo numérico, siempre el tema está en poder desarrollar prácticas de enseñanza que vinculen, como yo les decía, los conocimientos disciplinares, los contenidos disciplinares, vamos a decir así, los contenidos con los procesos matemáticos. Entonces yo ahí estoy trabajando ya sobre un eje muy sólido que me permite construir esto que te estoy diciendo. Es decir, no es solamente aprender a sumar y a restar, independientemente del enfoque y la metodología que se utilice para aprender a sumar y a restar, sino entender cuál es el significado de la suma, cuál es el significado de la resta, en qué momentos la vamos a utilizar, en qué momento realmente su uso es absolutamente funcional, si me sirve para calcular, si me sirve para determinar una posición, por ejemplo, en la recta. Entonces, siempre lo que decimos es que en el abordaje de todo lo que tiene que ver lo numérico, lo más importante que es trabajar con estos procesos de tipo general, ¿no? Con los procesos cognitivos más importantes, la memoria, la atención, la percepción, las funciones ejecutivas que son fundamentales a la hora de resolver situaciones numéricas, es decir, que son procesos que también vamos a necesitar y que son imprescindibles también para leer, para escribir o para comprender un texto, como estaban diciendo recién. Eh, pero también tengo que trabajar específicamente los procesos que están vinculados con lo numérico. Es decir, cuando un estudiante identifica, como decíamos antes, un patrón numérico, cuando puede advertir las regularidades del sistema de numeración, cuando, por ejemplo, puede adjudicar una etiqueta a una colección y determinar cuál es su cardinalidad, ¿sí? Es decir, contar, subitizar, estimar cantidades, clasificar, orientar, representar, ¿sí? Estos son procesos específicamente numéricos. Entonces yo tengo por un lado procesos generales, por otro lado procesos matemáticos específicos. Y a esto le tenemos que sumar los procesos afectivos. Es decir, tanto para estudiantes con algún tipo de dificultad como para estudiantes que tienen un desarrollo típico, yo siempre tengo que trabajar sobre estos tres ejes. ¿Y de qué forma? De una manera explícita, de una manera sistemática, de una manera absolutamente organizada, donde yo voy a modelar determinadas situaciones, voy a promover la práctica guiada, que tiene que ver con el enfoque explícito de la enseñanza, voy a promover una práctica guiada, pero siempre con la intención de que ese estudiante adquiera cada vez mayor independencia en el desarrollo de lo que está realizando, ¿no? Estos son puntos como muy importantes. Tener en claro cuál es el enfoque desde donde estamos desarrollando nuestra práctica. E insisto, tiene que ser un enfoque muy claro, muy sistemático, muy explícito, estructurado y con una característica, muy espiralado, ¿no? Siempre uno tiene que volver, ¿no?, sobre aquello que supone que ese estudiante ha aprendido. Para confirmar, para corroborar que esto esté presente, porque de lo contrario no voy a poder construir lo que sigue. ¿Sí? claro. Digamos, ustedes piensen que la matemática tiene esta característica, ¿no? El encadenamiento vinculado con los conceptos más básicos. Entonces ya, si no reforzamos esto en las primeras etapas, es decir, en la etapa inicial, ¿no?, que va a estar esa matemática temprana, que es un concepto tan bonito que estamos manejando últimamente, esa matemática temprana tan valiosa, a partir de esa matemática temprana, nosotros vamos a enriquecer con nuestras prácticas de enseñanza para lograr la matemática formal y simbólica. Este es el punto más importante. Está buenísimo, muy claro.
Te quería consultar también por ahí desde tu experiencia, si existe Mm. algunas metodologías que sean más efectivas que otras en la educación primaria, por ejemplo. Sí, lo que yo recién te decía, ¿no? Ajá, Digamos, claramente el enfoque es lo que va a marcar la diferencia. Y de bien, esto tenemos que ser muy conscientes. En principio nosotros, miren, se da siempre como un triángulo que yo diría que es casi perfecto, ¿no? Por un lado, el conocimiento disciplinar que tienen los ahí está. educadores, que tenemos nosotros como maestros. ¿Mm? ¿Qué sabemos Ujú, de matemática? ¿Cuánto sabemos de matemática? Realmente, digamos, ¿cuánto sabemos disciplinarmente? Nuestra experiencia como educadores, porque nosotros sabemos perfectamente cuando trabajamos con un niñito de primer grado, la diferencia, digamos, cuál puede llegar a ser la tarea que le vamos a proponer y que podemos hacer una hipótesis sobre su nivel de desempeño, por ejemplo, en esa tarea porque tenemos la experiencia como educadores, ¿sí? Entonces, por un lado, el conocimiento disciplinar del profesorado. Por otro lado, las necesidades de los estudiantes. Y en esto de las necesidades, los intereses, ponemos todo. Es decir, su estructura cognitiva, su capacidad de aprendizaje, su motivación, ¿verdad? Su contexto, la percepción que tiene su entorno familiar respecto de lo que es aprender matemática. Ustedes saben que esto es fundamental. La fortaleza, la actitud que tiene ese estudiante respecto de lo que significa aprender matemática, ¿no? Su autopercepción vinculada con esto. Y en el otro vértice de ese triángulo, acuérdense que estaba poniendo en el vértice superior los conocimientos del profesorado, los intereses, las necesidades y la situación de cada estudiante, pero tenemos un polo muy importante, el tercer vértice, que sería eh, la evidencia que tenemos sobre cómo se aprende, ¿sí? Y esto es un punto importante que a veces está un poco descuidado. Es decir, tener realmente idea, tener conocimiento sobre cómo aprendemos y cuáles son las evidencias respecto de cuáles son las prácticas más efectivas. Y eso es lo que nos va a permitir tomar decisiones como educadores. Es decir, la conjunción de esos tres vértices la vamos a llevar a un centro donde vamos a tener la toma de decisiones. Y ahí sí vamos a poder decidir cuál va a ser la práctica más adecuada, la práctica de enseñanza más adecuada, la práctica de evaluación más adecuada, de acuerdo con esas características. Entonces podemos planificar, como digo siempre, basados en la evidencia. Planificamos, por ejemplo, a ver, una tarea de estimar la posición de un número en una recta numérica. Imagínense esto, ¿no? Digamos, tengo una recta numérica que está marcado el 0 y está marcado el 5 y está el número 3. Entonces ese niñito, a través, por ejemplo, de una plataforma, ¿no? A través de un recurso digital, tiene que ubicar ese 3 estimativamente en la posición que le corresponde. ¿Por qué voy a decidir hacer esa tarea? ¿Porque es bonita? ¿Porque es interactiva? ¿Porque lo propone una plataforma? No, porque tengo claridad sobre que la importancia de ese proceso para evaluar el desempeño de ese estudiante. ¿Por qué? Sabemos perfectamente que es un indicador temprano de desempeño, la precisión, por ejemplo, de la estimación de la posición de un número en la recta. Entonces lo voy a usar como recurso para evaluar. Puedo decir, bueno, me voy a quedar tranquila. Lo hago una vez, lo hago dos veces, lo hago tres veces, y este niño no es que por azar ubicó ese número en esa recta, sino que realmente estima con una precisión bastante acertada la posición de ese número en esa recta numérica. Entonces me está hablando de sus habilidades numéricas, de su capacidad, de su sistema de aproximación numérico, me está hablando de esos recursos que necesitamos, esos procesos que necesitamos para poder desarrollar la competencia matemática. Y eso es la evidencia. Digamos, esa información no es una información curricular, no es una información que viene del polo de la didáctica, viene en realidad de la ciencia, que me está informando sobre cuáles son aquellas tareas que pueden poner en evidencia el conocimiento de un estudiante o la indemnidad, digamos, de un proceso en un estudiante. ¿Sí? Por eso digo que ujú. la práctica de enseñanza basada en la evidencia es muy importante, realmente. Por lo menos podemos fundamentar lo que estamos haciendo. Está.
Bueno, con respecto a esto que nos estaba contando también y con la temática, ¿no? que gira en torno a esta charla, ¿nos podías comentar qué se entiende por ansiedad matemática o cuando un estudiante presenta ansiedad, ¿no es cierto?, con respecto a la matemática. Sí, cuando ustedes en otras charlas estaban hablando de las cuestiones emocionales, yo todo el tiempo estaba pensando en ansiedad, ¿no? Digamos, yo siempre hablo del nivel afectivo, en realidad. Este, y la ansiedad matemática existe, es un constructo que no tiene muchos años de investigación, pero a nivel internacional sí, ya se investiga muchísimo. Estamos empezando a investigarlo en nuestro país también. Eh, y es un concepto que nosotros como profesores, como educadores, tenemos que conocer en profundidad y acercarnos mucho porque tenemos un gran número de estudiantes con bajo desempeño, especialmente que tienen ansiedad matemática asociada a ese bajo desempeño. Y no necesariamente porque sean estudiantes que tienen un trastorno del cálculo o que tienen, por ejemplo, discalculia, sino que todo aquel estudiante que tenga bajo desempeño en matemática, que son muchísimos, ustedes piensen la cantidad, ¿no?, que tenemos en nuestro país que no alcanzan los niveles de desempeño esperados. Todos lo tenemos en la práctica, en nuestras aulas, en la universidad, lo sabemos esto. Bueno, estas dificultades en general se asocian a una dificultad del índole afectivo, ¿sí?, que es la ansiedad. La ansiedad matemática es una fuerte tensión, se la define de esta manera, como una necesidad de evitar absolutamente aquello que se vincule con lo numérico, por una creencia, por una hipótesis, obviamente, de la imposibilidad de resolverlo. Es muy inhabilitante porque lo que hace es, justamente como decía recién, provocar conductas evitativas. Entonces, cuando son muy chiquitos, en realidad lo que hacen es manifestarlo con llanto, con dolor de panza, con necesidad de volver a casa, con ganas de quedarse en casa y no ir a la evaluación de matemática, con pasarla mal en la hora de matemática. Cuando son adolescentes realmente evitan todo, abandonan las materias, ¿sí? Digamos, se alejan totalmente porque dicen, yo con esto no puedo, no lo puedo resolver, y lo primero que se dice, no sirve para nada, ¿para qué se va a usar? A mí no me interesa. Pero en realidad lo que están ocultando es una ansiedad profunda. El problema es que en muchos estudiantes esta ansiedad tiene manifestaciones fisiológicas. Eh, Hemos atendido pacientes con taquicardias, de hecho, yo tengo una paciente que tiene consultas cardiológicas semestrales, porque obviamente, si bien podemos adjudicar que lo que le pasa está vinculado directamente con su desempeño en matemática y con las situaciones que están involucradas en los números, pero bueno, no podemos dejar obviamente de hacer estos controles periódicos. Pero ella sigue teniendo esta sensación de imposibilidad de resolver una situación en la que están involucrados los números. Otras manifestaciones son, por ejemplo, la sudoración, el enrojecimiento, les decía, los dolores abdominales. Entonces, el tema es que un estudiante en esta situación realmente la pasa muy mal. Es un momento muy desagradable el aprendizaje, cuando debería ser distinto, cuando debería tener la sensación de que está aprendiendo, a pesar de que sea a veces difícil, de que pueda tener sus dificultades y que, bueno, obviamente requiere esfuerzo, ¿no? Porque no es que con esto pretendemos decir que tiene que ser divertido, absolutamente no tiene por qué ser divertido, ameno, alegre, no se baila, no es el momento de bailar, ¿verdad? Pero sí, de un momento de decir, bueno, está bien, esto requirió un esfuerzo, pero mira, pudimos aprender esto y en realidad me sirve para resolver esta otra situación, o es un buen recurso, es una herramienta válida. En realidad no pueden tomar absolutamente nada que esté vinculado con lo numérico. Entonces es un área de desarrollo que prácticamente está inexistente. Entonces se adhiere profundamente a la dificultad en matemática, y por supuesto que es complejo intervenir, porque en realidad tenemos que intervenir de alguna forma, en principio, fortalecer el conocimiento y los procesos matemáticos,
pero al mismo tiempo fortalecer todo lo que tiene que ver con el área afectiva. Trabajar con la autopercepción, trabajar con la confianza, con la seguridad, y trabajar con las familias y con el discurso que muchas veces tiene la familia, o el discurso que inclusive muchas veces tiene la escuela, porque seguimos pensando que quien sabe matemática es muy inteligente, ¿no? Entonces aquel que le va un poquito mal siente que no es inteligente, que con eso no puede, y empezamos con todas estas cuestiones de tensión, rechazo, les diría miedo, ¿no? A veces la palabra miedo no me gusta usarla porque se relaciona con lo que es una fobia, y esto no estamos hablando de una fobia en realidad, sino es una tensión, ¿no? Una situación absolutamente tensa que nos bloquea. Este es el punto. Es decir, no nos permite pensar, no nos permite resolver una situación que involucre números. Muchas veces también desde mi experiencia, resulta que los estudiantes, por ejemplo, no les gusta la matemática porque ya sus familiares, sus padres, etcétera, les fue mal o tuvo alguna. Entonces, como que ya se predisponen, ¿no? a que le va a ir mal y que no se dan el espacio para poder aprender, Claro, digamos. por eso te decía que la familia es muy importante en este punto, porque se va generando esa representación de lo que significa aprender y se va generando esta la percepción que tenemos acerca de cuáles son nuestras posibilidades de aprender. Entonces, a veces hay palabras o discursos o señalamientos que se hacen que van marcando a un estudiante y cada vez lo van alejando más y lo van bloqueando mucho más. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. El refuerzo positivo siempre es lo que va a aliviar la carga, ¿no? Entonces, la actitud, por ejemplo, positiva que tenga la familia va a favorecer el desarrollo de la competencia y la baja en el nivel de la ansiedad, sin lugar a dudas. Tenemos familias, tenemos estudiantes que si bien no tienen un desempeño muy descendido, y digamos, a pesar de tener alguna dificultad, son como grandes guerreros y siguen luchando por tener éxito en una evaluación matemática y tal vez tienen una buena nota. Muchas veces cuando llegan a su casa dicen, ay, qué lástima. Mira, si no te hubieses equivocado en este número, te hubieses sacado un 8 en lugar de un 7, ¿verdad? Entonces, en lugar de ver el aspecto positivo y hacer un refuerzo positivo sobre lo que realmente hizo y que hizo muy bien, siempre estamos viendo a ver dónde estuvo el error, dónde estuvo la falta, dónde fue la equivocación. Entonces, sin querer, no estamos colaborando, ¿no? Entonces, esto también vale mucho para nosotros como educadores, porque el tratamiento del error en el aula es fundamental en matemática, porque nosotros también como educadores vamos construyendo esa representación que tienen los estudiantes sobre sus propias eh, posibilidades, su capacidad, ¿verdad?, para resolver una situación. Así que hay que evaluar todos los factores simultáneamente y tratar de atender a todos ellos simultáneamente, ¿sí? Poder analizarlo en forma integral, en realidad. Sí, y Gracias, Iván. la importancia, ¿no? De como docentes poder identificar también en qué momentos estos estudiantes presentan ansiedad. Justo estaba pensando que también lo tomaste en los momentos de los exámenes, ¿no? Por ahí en estos exámenes escritos o que son un poco más tradicionales, muchas veces hay inasistencia o muchas veces piden Claro, que se retiren antes de la hora. claro, esa es la conducta evitativa, Claro, que a veces alguno lo puede manejar mejor que otro, ¿no? Pero es que justo se enferma o justo se siente mal en el momento de la evaluación de matemática. Tal vez uno chiquitito, no es que está engañando, ¿verdad? Sino que realmente se claro. siente mal porque sabe que lo que va a venir no lo puede sostener. Ustedes pónganse en la situación de un niño que realmente siente que no puede con lo que viene, ¿no? Lo único que quiere es irse de ese lugar. Entonces lo va a hacer a través de los recursos que tiene. Un adolescente tiene otros recursos y un adulto también tiene otros recursos, ¿no? Digamos, lo maneja de otra manera. Pero por eso es tan importante la forma en que nosotros desarrollamos esta competencia, la forma en que manejamos el error, independientemente de si tiene o no tiene una dificultad.
Porque obviamente si tiene una dificultad en matemática, todo esto se va a hacer más complejo, ¿verdad? Vos sabés que dentro de las evaluaciones de ansiedad matemática hay ciertos factores que vinculan directamente, se evalúa directamente lo que es lo que se llama ansiedad de test, ansiedad de evaluación, ¿sí? Y realmente son altísimos los índices, en donde tal vez es un estudiante que puede más o menos manejar la situación en otra circunstancia, pero ante una evaluación se bloquea, no lo puede hacer, no aprueba, no aprueba y no aprueba, no hay forma de poder hacerlo, pero que no aprueba porque no tiene los conocimientos, sino porque siente que en ese momento todo desaparece de su cabeza, no hay posibilidad de conectar ideas, conocimientos, procesos, entender qué es lo que se le está pidiendo que haga, comprender la consigna, ¿no? Entonces, realmente es una situación muy desagradable. A veces uno como educador dentro del aula no advierte lo que está sucediendo, sí lo advertimos claramente cuando lo trabajamos en una consulta psicopedagógica, y nos damos cuenta de lo que impacta esto en el rendimiento de un chico, ¿no? Ustedes saben que hay autores que siempre lo que dicen es cómo la ansiedad matemática impacta en el desempeño académico y todavía lo empeora. Pero también hay otra línea de autores que se pregunta, ¿no? ¿Qué está primero, la ansiedad o la dificultad en matemática? ¿No? O el bajo desempeño, digamos. Digamos, ¿el desempeño provoca ansiedad o la ansiedad provoca bajo desempeño? Les digo que es un debate todavía presente a nivel de investigación, ¿no? De psicología cognitiva. Así que es un gran tema que nosotros tenemos que acercarnos, tenemos que formarnos en esto como educadores, no podemos desestimarlo, no podemos dejarlo por fuera o pensar que es para leer el fin de semana, sino porque lo tenemos en nuestras aulas, está presente en nuestras aulas. Y te agrego algo más, te agrego algo más. Gran cantidad de investigación sobre la ansiedad matemática en los educadores, ¿sí? Y Claro. pensemos que las dificultades en matemática, por ejemplo, tienen mayor incidencia en las chicas. Hay mayor prevalencia de ansiedad matemática en las mujeres que en los varones, a nivel de investigación internacional, ¿no? Digamos, hay una gran coincidencia en todas las investigaciones que se han realizado respecto de esta idea, ¿no? Mayor prevalencia de ansiedad matemática en las chicas. Acá hay una cuestión cultural muy fuerte. Claro, qué interesante, ¿no? Ujú. Pensando en las tecnologías, ¿qué papel pueden jugar las tecnologías para ayudarnos a transitar esta ansiedad que por ahí están teniendo los estudiantes? Es muy valiosa. La tecnología es muy valiosa. Ustedes saben que lo que nosotros tratamos de trabajar, escuchaba también mucho de lo que hablaron esta mañana, más que interesante, es hablar de educación digital, ¿no? Cuando hablamos de educación digital, para nosotros está implicado todo recurso que pueda complementar la tarea, que pueda enriquecer la tarea, digamos, para nosotros es muy valioso y mejora la situación de los chicos que tienen dificultades en matemática y asociado a ansiedad matemática, ¿no? Bienvenida a la tecnología para todos aquellos que tienen trastornos del cálculo, porque han resuelto muchas situaciones que antes realmente eran como muy difíciles. Por ejemplo, un estudiante, un adolescente, un adulto con discalculia tiene dificultades generalmente con las equivalencias en el sistema monetario, comprender lo que es diferencia, es decir, esto implica no entender lo que es el vuelto, ¿no? Pero fundamentalmente esto de entender las equivalencias, no los valores de los billetes, porque eso lo puede leer, puede entender la representación de cada billete, no sí comprender la cantidad, pero el mayor problema está en esta equivalencia, en esta ida y vuelta, en la diferencia que existe. Entonces, cuando los chicos tenían que manejar los billetes para pagar, para salir con los amigos y hacer una compra, realmente era un problema. Porque aparte quedaban en evidencia que ellos no decidían cuánto tenían que poner, cuál era su parte para pagar la comida, o si compraban algo no entendían claramente si le tenían que dar el vuelto, ¿no? Digamos, había como muchas dificultades en esto.
Hoy en día tenemos la billetera virtual. Entonces yo tengo mis adolescentes que tienen que pagar y perfectamente sacan su celular y pagan con eso. ¿Sí? Claro. Entonces, es un alivio porque en realidad lo saca del momento, de esa tensión profunda, en el momento que tienen que intercambiar socialmente y rápidamente, les diría, decir cuánto sale, cuánto cuesta, cuál va a ser el vuelto. ¿Vieron? Porque cuando alguien se demora haciendo este tipo de cosas hay como muy poquita tolerancia en general, ¿no? Digamos, lo vemos socialmente, digo, en la vida cotidiana. ¿No? Cuando alguien demora un poquitito en el cajero automático, ¿verdad? Ya nos ponemos incómodos, todo tiene que ser como muy rápido. Ustedes piensen que para alguien que tiene dificultades en matemática, no es tan rápido, ¿verdad? Entonces, la tecnología nos ayuda profundamente. Todo lo que sean dispositivos, todo lo que sean aplicaciones, sin lugar a dudas, van a bajar los niveles de ansiedad, van a mejorar la situación para resolver una situación que por algún tipo de dificultad no podemos resolver, bueno, va a simplificarla, ¿no? Nos resuelve las cuestiones de orientación, por ejemplo. Entonces, fíjense en eso. Es decir, antes teníamos que recordar exactamente el camino para ir de un lugar al otro, tener puntos de referencias, entender si es decir, para llegar de un lugar al otro, todo lo que debíamos hacer y comprender. Leer un plano tendríamos que hacer para ir por una ruta, ¿verdad? Ahora lo hacemos a través de la tecnología. Entonces, para aquel que tiene dificultades y que a su vez esa dificultad le genera una sensación, una ansiedad muy poderosa, imagínense lo que lo beneficia. Así que la tenemos que utilizar, la tenemos que incorporar en el aula, especialmente para aquellos chicos que tienen dificultades, ¿no? Sea cognitiva o sea de índole afectiva. Está. Ya nos está quedando los últimos minutos y quería, a modo de repaso, porque realmente fue muy interesante toda la conversación, algunos tips que nos pueda dejar a los docentes como para tener en cuenta para trabajar la matemática sin ansiedad. Bueno, justamente tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestra no ansiedad matemática, ¿sí? Tiene que ver con la forma en que nosotros nos posicionamos frente a lo que significa aprender matemática. Nosotros tenemos que cuestionarnos un poco qué representa para nosotros como educadores un chico que aprende matemática y qué representa aquel que tiene dificultades para aprender matemática. Entonces, esa mirada, ese cambio en la mirada, realmente nos ayuda mucho. Nosotros tenemos que garantizar el aprendizaje, nosotros tenemos que garantizar el desarrollo de la competencia matemática. Sabemos que contamos con una diversidad increíble, con esta heterogeneidad en las aulas vinculada con los procesos cognitivos generales, con los procesos cognitivos específicos de la matemática, con los procesos cognitivos afectivos, es decir, ahí vamos a tener una gran diversidad, esa diversidad a su vez puesta en un contexto determinado, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que nosotros tenemos que analizar para poder presentar a la matemática de otra manera. En realidad tenemos que entender que tenemos que despertar interés, despertar motivación. Aunque nos cueste un poco aprender, el chico tiene que entender que a veces necesita esforzarse para aprender algo, porque tal vez le cuesta un poco más que lo que le cuesta a un compañero, pero que de una u otra manera nosotros estamos ahí para desarrollar estrategias de enseñanza que van a colaborar para que él pueda aprender. Porque siempre tenemos en nuestros bolsillos como educadores alguna estrategia para que alguien chiquito aprenda, ¿sí? Es decir, siempre hay alguna estrategia que va a apoyar el aprendizaje de ese estudiante. Obviamente nosotros tenemos que formarnos en ese sentido, ¿no? Y tener cada vez los bolsillos más llenos, digamos, de esas estrategias. Este es el punto. Ahora, somos nosotros que vamos a construir esa representación de este nene respecto de lo que es la matemática. Por eso, el enfoque metodológico, nuestra actitud hacia la matemática va a ser fundamental. Es decir, no es solamente un contenido que se enseña, se practica, se evalúa y decidimos si sabe o no sabe. Es mucho más amplio.
es trabajar con todos estos procesos interrelacionados con los contenidos curriculares, con esos contenidos que nosotros tenemos que lograr, en realidad, desarrollar, que tenemos pautado para primer ciclo, para segundo ciclo, para nivel inicial, secundaria, etc. Digamos, tenemos que hacer una perfecta conjunción para que realmente podamos diseñar una buena estrategia de enseñanza. Les digo algo más. La psicología cognitiva, la neurociencia, nos ha ayudado a comprender cómo aprendemos, ¿sí? Y tenemos que acercarnos a esto, entender cómo se aprende, entender cuáles son los procesos que yo voy a poner en juego para desarrollar determinadas habilidades numéricas, en este caso. Es en general, pero hablamos específicamente en este momento de las numéricas. ¿Cuáles son los procesos que tengo que tener indemnes para poder desarrollar el conteo, por ejemplo? ¿Sí? Yo tengo que saber cuáles son esos indicadores tempranos que me van a dar evidencia de que un nene está aprendiendo. Mejor dicho, que está en las condiciones, que tiene las condiciones necesarias para poder seguir progresando en el desarrollo de los aprendizajes. Necesito ese conocimiento. No es solamente tomar un texto, hacer la unidad 1, hacer la unidad 2 y suponer que alguien que diseñó esa progresión resolvió toda la vida escolar. Digamos, necesito comprender estos procesos para en realidad poder diseñar prácticas de enseñanza ajustadas a esa heterogeneidad de la que estábamos hablando, ¿sí? Eso sería, creo que realmente trabajar como educadores, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Realmente fue un espacio de mucho aprendizaje. También comentarles a los profesores, ¿sí? A los asistentes del Congreso que va a haber una nueva encuesta, ¿sí? Para que trabajen sobre lo que se estuvo tratando y que bueno, después lo van a retomar al final de los talleres a la tarde. Así que bueno, muchísimas gracias.